Como te decía hace unos minutos, pues estamos culminando el ayuno congregacional que le da nombre a la prédica de hoy. Ya viene el amado, retén lo que tienes. Y sobre este tema voy a estar hablando, ¿no? Usualmente bueno, debe expresarlo en esta manera, ¿no? Nosotros como iglesia local hemos ido desarrollando nuestra propia cultura, pues, ¿no? Entonces tenemos establecido 2 veces al año semana de oración, inmediatamente la semana de ayuno, ¿no? Y domingo anterior, pues hay una suerte de gozo y a la vez también como que de wow, ¿no? Porque gozo, la semana de oración la hemos culminado con victoria, la presencia del Señor ha sido increíble, y ahora viene así como que vamos a subir una montaña porque vienen 7 días de ayuno. Pero cuando llegue este domingo, mis hermanos, todo está así como alegría, gozo, ¿no? Porque ya, aleluya. Tienen que saber algo: cuando venga el amado se acaban los ayunos también, ¿no? No solamente vamos a tener corona, sino que se terminan los ayunos. Parte de la razón del ayuno es pedirle al esposo que vuelva. Así que hay gozo en nuestros corazones, mis hermanos. Vamos a comer de la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estamos contentos porque es el último día de este ayuno congregacional que hemos establecido, este ayuno de 7 días. Retén lo que tienes. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia agradecidos. Tú estás aquí en medio de nosotros, tu Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros, en este lugar, con las 6 personas que estamos aquí. Tu Espíritu está aquí, pero también tu Espíritu está en cada hogar, y tú estás ministrando a cada corazón en esta hora, mi Dios. Tú estás tocando la vida de cada uno de nosotros en esta hora, Señor, porque hoy tienes palabra para nuestras vidas, Señor. Palabra a través de la cual nos vas a alentar, consolar, animar, exhortar, para que podamos continuar esta carrera, para que podamos correrla con paciencia, para que podamos despojarnos de peso y de pecado que nos asedia, y podamos culminar con gozo nuestro andar en ti, Señor, hasta que sea el tiempo de estar contigo, o mejor aún, tu tiempo de retornar y que toda la iglesia esté contigo, Señor. Así que haznos atentos, Señor, a toda palabra que sale de tu boca, Señor, para que no perdamos nada y podamos, Señor, hacer ajustes en nuestra vida para caminar de la manera que tú quieres que nosotros caminemos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Desde que el Ministerio de Ayuno me propuso el versículo, el lema y la temática que quería, que ellos sentían en el corazón, pues que Dios impulsaba a que nosotros nos moviéramos en esa dirección, vamos a decirlo así. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esta porción de Apocalipsis capítulo 3 es por demás una de mis porciones preferidas. Hablo obviamente en términos humanos, ¿no? Porque toda la palabra de Dios es útil, buena, para enseñar, redarguir, para corregir, para que el hombre de Dios sea perfecto, ¿no? Pero uno como humano, pues de alguna manera tiene sus preferencias, y definitivamente esta porción es para mí, en lo personal, una de mis porciones preferidas. Voy a leer el versículo que le da nombre al ayuno sobre el cual nos fundamentamos. Apocalipsis 3:11. Apocalipsis 3:11 dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Estas son las palabras que Jesús envía a decir a la iglesia en Filadelfia. Este texto, ¿no?, está en el marco de lo que se conoce capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, carta a las iglesias de Asia. No eran necesariamente todas las iglesias que había en esa zona que se llamaba Asia, que hoy en día es Turquía, pero sí definitivamente, salvo Éfeso, eran iglesias que, de acuerdo a lo que se cree en cuanto a la tradición eclesiástica, habían sido fundadas por Juan.
Y estando Juan en la isla de Patmos desterrado, tiene una visión gloriosa de la persona de nuestro Señor Jesucristo y se le instruye que escriba un libro llamado posteriormente Apocalipsis o libro de Revelación, y este libro es enviado a cada una de estas 7 iglesias, al menos 7 copias del libro, y para cada una de las iglesias había un mensaje en particular. Para la iglesia de Filadelfia, dentro de las cosas que se le dicen, el Señor le anima, le exhorta, porque exhortar no es necesariamente regañar, ¿no? Exhortar también es animar a seguir adelante, para que la iglesia de Filadelfia no pierda rumbo, no pierda norte. Y utiliza esta expresión que acabamos de leer: he aquí yo vengo pronto. Y bueno, obviamente, ¿no? Nosotros estamos casi que 1900 años después. Esta carta debe ser escrita, vamos a poner números redondos, fue quizá un poquito antes, pero en el año 100 de nuestra era. Estamos en el 2000 y tantos, son 1900 años, así hablando en números redondos, y podemos decir: oye, pero todavía no has venido. Sí, es cierto, pero va a venir, y su venida está pronto, más pronto que hace 1900 años. Y los cristianos nos consolamos, ¿no? Porque de alguna forma Dios sabía y conoce nuestra humanidad, con eso que le reveló a Pedro, diciéndole: oye, no crean ustedes que mi tardanza en cuanto a mi promesa quiere decir que no la voy a cumplir. No, esto tiene que ver con la misericordia, porque estoy dando oportunidad para que más personas puedan alcanzar la salvación y ser redimidas, lo cual nos incluye a nosotros, ¿no? Porque si hubiese venido en esta época, pues ni siquiera estuviéramos teniendo esta discusión, no existiríamos en lo absoluto. Pero ha sido, digamos, la misericordia del Señor tal, y en cuanto a la cantidad de gente que Él ha pensado que va a formar parte de su reino, de su casa, de sus hijos, de su mesa, incluyéndonos a nosotros, pues que en todo este tiempo, que para nosotros como seres humanos, pues obviamente mucho tiempo, pero para Él, bueno, van apenas 2 días, ¿no? Porque para el Señor también eso se lo reveló a Pedro: un día son como 1000 años, y 1000 años es como un día, ¿no? El punto es que la validez de esta palabra no ha mermado, y pudieras tú aplicarlo como decir el día de hoy, ¿no? He aquí yo vengo pronto, no te dejes derrumbar por esta pandemia. He aquí yo vengo pronto, no te dejes derrumbar porque te tuviste que meter en tu casa y estás ahí encerrado de alguna forma, de alguna manera. Y sobre todo al principio, pues que la cosa era como más estricta, porque yo vengo pronto. Y le dice a la iglesia de Filadelfia, y ahora vamos a ponerlos en términos de aquella época, ¿no? Probablemente el emperador de turno era el emperador Diocleciano, cuando sucedió esto de que lo enviaron a Patmos. Todavía faltaban persecuciones imperiales. Fueron 10 persecuciones imperiales, comenzando con la de Nerón sobre el año 50-60 de nuestra era, y terminando prácticamente en la época ya de Constantino, cerca del año 300, que es cuando en algún momento el emperador pues se va a convertir y el cristianismo va a tener como un receso, vamos a decir así, de esas grandes persecuciones que hubo en esa época. Frente a eso, la palabra del Señor para la iglesia de Filadelfia: y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Filadelfia no sabía lo que iba a enfrentar. De hecho, si lo ponemos desde la perspectiva, vamos a decir, todavía más local, quizás unos 10 o 15 años después que Juan les envía la carta, Filadelfia sufrió un terremoto que casi la devastó completamente, y la palabra del Señor seguía en pie: retén lo que tienes, que nada te desanime, que no te desanime el terremoto, que no te desanimen las persecuciones, porque yo vengo pronto y traigo una corona que nadie la tome en lugar tuyo. Y esa es la palabra
que nos da el Señor el día de hoy. Es la razón de estos 7 días de ayuno, donde hemos estado en nuestras oraciones personales pidiéndole al Señor, hazle entender a la iglesia, particularmente a esta iglesia, pues con Cristo, ¿no? Pero a la iglesia en general, lo que tenemos, lo que nos ha dado, los tesoros, para que a pesar de la prueba, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de nuestro entorno, nos esforcemos en retener lo que tenemos para que ninguno tome nuestra corona. Es para que nuestro Señor abra nuestros ojos espirituales y podamos comprender esto. Cristo viene pronto y viene con su galardón. Hay un galardón para ti, mi hermano, y para ti, mi hermana. Hay que luchar, hay que pelear la buena batalla de la fe, y es una lucha real donde corremos el riesgo de quedarnos postrados, sí es verdad, pero si tenemos fe para creer y entender que somos más que vencedores en Él y que vamos a alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados, entonces pelearemos como buenos soldados. Y lo que nos va a animar es eso que nos está mostrando al final, y nos dice aquí, mira, este camino es agreste, es difícil, y wow, y aquí va a suceder tal o cual cosa, o quizás no nos dicen nada y luego nos vemos inmersos en todo eso, pero tranquilo, porque ya ganaste esta batalla, ya ganaste esta guerra, y vas a llegar hasta el final y tienes una corona que yo te voy a dar. Así que se levanta esta voz del Señor como una voz de aliento. Cada vez que te sientas desanimado, regresa a este versículo y hazte de cuenta, imagínate, concíbelo, es Cristo que te está hablando, no es el pastor, no es el anciano, es Cristo que te está hablando y te dice, he aquí, yo vengo pronto. Cada vez que te sientas por el suelo entristecido, cada vez que te sientas que no sabes qué hacer, que estás como que en una esquina arrinconado, que no sabes cómo vas a salir de eso, vete a este versículo y léelo para ti en voz alta. El Señor me dice, he aquí, yo vengo pronto. Y con esa tu palabra me voy a sostener, Señor. Con esa tu palabra voy a retener lo que me has dado. Ninguno va a tomar mi corona. Cuando pensamos en esta iglesia de Filadelfia, son pocos versículos, pero tienen mucha información, ¿no? Así que el día de hoy voy a desarrollar un poco acerca de esta iglesia, ¿no? Y hacer algunas comparaciones para que veamos y entendamos y cobremos ánimo sobre todo. La idea de hoy es que cobremos ánimo. La situación no va a cambiar necesariamente. Va a cambiar cuando Él venga, eso sí se lo puedo asegurar, dramáticamente y para siempre. Y a ese punto es el que estamos aguardando y el que estamos esperando. Eso no quiere decir que no podamos procurar lo mejor acá, pero aún lo mejor de acá palidece frente a lo peor, si es que hay algo peor allá, porque lo peor de allá es lo mucho, mucho mejor que lo mejor de aquí. Y hacia allá nos movemos. Entonces la idea del día de hoy es que entendiendo esto cobremos ánimo. Quizá hablo de la pandemia porque es para todos, pero a lo mejor no es la pandemia, a lo mejor es algo muy particular para ti, ¿no? A lo mejor es algo emocional, es algo con lo que estás luchando, con lo que estás peleando, pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz, poderosa para fortalecerte, sigue siendo la misma. Así que vamos a estudiar un poco acerca de esta iglesia y vamos a ver, vamos a comparar, vamos a tomar, vamos a meter en nuestro corazón y poner por obra para que cobremos aliento. Cuando el Señor le habla a la iglesia, en el versículo 8 le dice lo siguiente: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cuando leo esto, mis amados, es así como boom, ¿no? Tremenda revelación, pero también es un gran susto.
¿Tú sabes por qué es un gran susto? Porque muchos de nosotros, quizás hoy en día, hoy, en este periodo que estamos viviendo, que va a terminar, no lo estamos haciendo así. A pesar de que desde el principio se lo dije, no quise repetirlo todos los domingos como para no ser gravoso, pero le dije, mire, ¿sabe qué? Usted no está viendo un programa de televisión, no esté ahí arrellanado en el sofá, empijamado, con las piernas levantadas, usted está en el servicio, estamos unidos en el Espíritu. Y les dije, mire, acicálese como que si va a venir a la iglesia, vístase y colóquese allí como se vestiría como cuando va a venir a la iglesia a reunirse con sus hermanos. Y allí en su sala, en su cuarto, donde esté haciendo, participe como que si estuviera en el salón del culto, donde nos reunimos, ¿no?, para hacer el servicio. Porque eso es lo propio. Eso es lo que haría si fuera un domingo normal, ¿no? Me cepillo, me peino, me arreglo. ¿Por qué me está diciendo todo esto, pastor? Bueno, porque el Señor me dice lo siguiente: yo conozco tus obras. No hay nada que se le escape al Señor. Yo conozco lo bueno y conozco lo malo. Yo conozco tus obras. Cuando el Señor me habla a mí directamente y me dice, yo conozco tus obras, susto. Ay. Yo conozco esta mente y quisiera no tenerla. Y cuando Él me dice, yo conozco tus obras, digo, no, Dios mío, ¿conoces esto? El resultado de todo esto tendría finalmente que ser arrepentimiento. Y procura con todas nuestras fuerzas de hacerlo mejor. Que cada vez que viene ese pensamiento que no tiene que venir, rápidamente buscamos de atajarlo con todas las armas espirituales que Él nos ha dado para pensar solamente en lo puro, en lo honesto, en lo justo, en lo bueno, conforme a lo que nos dice Filipenses. Pero así en todas las demás áreas de nuestra vida, ¿no? Porque digo la mente, pero hay quien lucha, no sé, con el cigarrillo todavía. Y aquí en la iglesia huele a mentol. Sí, pero cuando se va a su casa, tranquilo. O las malas palabras, o la pornografía, o cualquier cantidad de cosas, falta de oración, falta de ayuno, falta de disciplinas espirituales, cualquier cantidad de cosas que en los secretos estamos allí, ¿no? Si estuviésemos reunidos, nos ponemos nuestra cara de domingo y venimos el domingo y somos los santos, pero luego estamos en nuestra cara habitual. El Señor dice, yo conozco tus obras. Y la verdad, mis amados hermanos, esta frase no solamente la expresa, aquí lo dice abiertamente, ¿no? Pero de alguna manera en cada una de las cartas da a entender que es una realidad, aunque no lo diga así con esa textualidad. Yo conozco tus obras, en realidad las conoces, ¿no? Wow, Señor, yo quiero que cuando tú me examines de esa forma, mis obras puedan ser similares a las de esta iglesia de Filadelfia. Claro que siempre todo el mundo quiere ser del equipo de los buenos, ¿no? Nadie quiere ser del equipo de los malos. Pero esas 7 iglesias, las 7 iglesias eran del Señor, y lamentablemente 5 estaban allí con una pata coja, una más que otra. Y si la verdad que si a uno le preguntan, ok, me estás diciendo 5, pastor, quiere decir que había 2 que no estaban así. ¿Cuál era la otra? Esmirna. Uy, ¿por qué no quiere ser parte de Esmirna? Porque lo que le dice a Esmirna, eso viene, mis amados, sufrimiento, persecución, muerte, sacrificio. Mejor Filadelfia. Pero Esmirna también era de esas que cuando el Señor dice, yo conozco tus obras, no tenían nada que avergonzarse. Eran obreros irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu. Y eso no quiere decir que no estuvieran en este mismo tabernáculo de carne, no, sino que en su lucha contra el pecado, bueno, abrazo partido para que el pecado no tomara cuerpo, para que permaneciera crucificado. Porque esa es la lucha de todos nosotros. No es que algún día vamos a estar sin pecado, eso solamente será cuando este cuerpo no lo tengamos. Pero todos los días, en la medida que avanzamos en esta lucha, vamos a mantener nuestro cuerpo
allí sacrificado con sus pasiones, sus deseos. Nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. A eso es lo que se refiere con estas dos iglesias compuestas de seres humanos falibles igual que nosotros, pero los cuales cuando el Señor les habla, les loa, les alaba y los coloca en un sitial de honor y les dice: esto va a permanecer y ser así, debes seguir luchando, debes seguir peleando, lo estás haciendo bien, yo tengo una corona para ti. Y a esta iglesia en particular le dice 3 cosas más su nombre, del cual quiero hablar, ¿no? Y está ahí subrayado. Le dice: 1, tienes poca fuerza. 2, has guardado mi palabra. Y 3, no has negado mi nombre. Estas 3 cosas que le dice el Señor, junto con el nombre de la ciudad en sí mismo, son dignos de que hoy les consideremos. Y voy a comenzar con Filadelfia, el nombre de la iglesia. Fila y Delfos. O sea, esa es una palabra griega, ¿no?, combinada, que puede traducirse como amor entre hermanos, amor fraternal. Le pusieron ese nombre a la ciudad porque quien funda la ciudad para entonces no era el rey de esa zona, que era el reino de Pérgamo, pero ese hombre que funda esa ciudad le era tan leal y tan amoroso a su hermano, que era el rey, que a ese hombre, que posteriormente fue rey también de esa zona ahí, que se llamaba el reino de Pérgamo, le colocaron el sobrenombre de Filadelfos, por ese amor fraternal y esa lealtad que tenía para con su hermano. Y a la ciudad pues se le colocó también ese nombre en honor de él, que la había fundado. Y de alguna forma esto resalta, vamos a decir, una virtud que no solamente es loable en el ámbito de los hombres, sino que también es loable en el reino de los cielos. Otro de los lugares en el Nuevo Testamento donde se usa esta palabra, ya no para definir un sitio, sino la virtud en cuestión, a la que me estoy haciendo referencia, es en 2 de Pedro. En 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 5, después de Pedro habernos dicho que tengamos en cuenta todas las bendiciones y toda la herencia espiritual a la cual tenemos acceso por la nueva condición que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de la persona de Jesucristo, nos anima y nos recomienda que hagamos lo siguiente: vosotros también, poniendo diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y antes de leer toda la lista, no voy a disertar de cada uno de esos elementos que están allí. Sí quiero hacer notar que inicia con fe. Ese es como decir el mínimo indispensable. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, esa fe real, genuina, que viene de arriba, no podemos realmente creer en Cristo Jesús y por lo tanto no alcanzaríamos salvación. Muchos cristianos se quedan solamente allí en ese, vamos a llamar esto como que si fuese una escalera, en ese escalón. Y como tienen el mínimo, piensan que ya llegaron al llegadero y que no hay más nada que hacer. Bueno, Pedro nos corrige y nos dice: no. Fe es ese primer eslabón, eso mínimo que alcanzaste, que se te dio, a través del cual accediste a la gracia divina y fuiste hecho salvo. Pero a esa fe hay que añadirle cosas como virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento
dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal. Filadelfia. Amor entre hermanos. Y bien interesante si tú lo concibes de esta manera, porque ciertamente algunos cuando leen Juan capítulo 13 y reconocen que hay un mandamiento que es exclusivo para la iglesia, de hecho, alguien pudiera decir, ok, si quisiera resumir toda la Biblia, si quisiera resumir todo este mensaje de la ley, de los profetas y del evangelio, tendría que quizás resumirlo de esta manera. Tomaría las palabras de Jesús, cuando Jesús agarró y dijo, y entonces ahí yo no me estaría inventando nada, porque es la palabra de Jesús. No, Jesús dijo que es así, así es. Toda la ley y todos los profetas se resumen en dos cosas: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos elementos que involucran el amar se resumen toda la ley y todos los profetas. Todas las ordenanzas, todo lo que tiene que ver con lo que sería la parte de la liturgia, todo lo que está allí escrito se puede resumir en estos dos grandes mandatos. Se desprenden de allí. Y cuando vamos a Juan 13, uno entiende, después de tener como que esto en mente, de que el Señor resumió la ley y los profetas de esta manera, por qué en Juan 13 Él dice: un mandamiento nuevo os doy. Porque era su manera de decirle, en realidad hasta ahora, a pesar de que te he dicho muchas cosas que no deben hacerse, pero en realidad hasta ahora te he dado solamente dos mandatos. Mandato número 1: ama a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Mandato número 2: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esos mandatos en realidad son universales. Pero luego hay un tercer mandato que es exclusivo para la iglesia. Y en Juan 13 dice: ámense los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, en la manera como se aman los unos a los otros. Se aman los unos a los otros en la forma como yo los he amado. ¿Y cómo nos había amado Jesucristo? Bueno, hoy en día obviamente podemos mirar en retrospectiva y tenemos toda una teología y lo podemos sacar de la Escritura, pero si yo tenía que evaluarlo desde la perspectiva de lo que habían vivido con Él en esos 3 años, tenían quizás que decir: nos hemos equivocado una y otra vez, y sin embargo seguimos aquí siendo tus apóstoles. El único que tomó decisiones que le apartaron completamente y era de alguna forma quizás imposible de volver atrás era Judas, el traidor. Pero los otros, con Pedro a la cabeza, que es de quien más se nos cuenta de sus fallas, pero no como para que hagamos mofa de Pedro, sino para que aprendamos, porque Pedro tiene mucho que enseñarnos. Ellos entendieron que tenían que amarse unos a otros con el amor de Cristo que cubre multitud de pecados. Ese es el amor fraternal. Y difícilmente tú vas a saltar del escalón número 1 al penúltimo escalón. Porque si tú no tienes virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, no vas a tener afecto fraternal. Tu afecto fraternal va a ser fingido hasta cierto punto, y cuando se ponga a prueba va a fallar estrepitosamente. El último de ese escalón es el amor. Entonces me parece bien interesante, ¿no? Porque cuando yo me regreso a 1 Corintios 13, yo consigo que en 1 Corintios 13 que el apóstol Pablo me enseña, por revelación recibida del Espíritu Santo, que
hay tres elementos que van a perdurar para siempre: fe, esperanza y amor. Y el mayor de estos es amor, y lo da en ese orden: fe, esperanza y amor. Fe es el primero. Amor, ese amor es su expresión completa. Un amor que está definido ahí en 1 Corintios 13, que no tiene nada que ver con lo sentimental, sino con la acción del amor, por encima inclusive de nosotros mismos, de nuestra propia penuria, de nuestras propias calamidades, de nuestra propia tristeza. Ese es el mayor de todos los vínculos, dice la Escritura. Así que la iglesia de Filadelfia viene a representar un tipo. No, toda esta historia que les eché desde pero es la historia, ¿no?, de por qué se llamó Filadelfia la ciudad, y en efecto pues había este amor entre estos dos hermanos. Lo que está es para reflejar, ¿no?, un tipo de lo que el Señor persigue y quiere. No, si esta relación puede cimentarse o fundamentarse entre dos personas que ni siquiera me tienen en el corazón, muchísimo más tiene que ser entre los hermanos, no de sangre, pero sí de espíritu, porque el mismo espíritu mora en cada uno. Y la iglesia de Filadelfia, que se llamaba iglesia de Filadelfia porque quedaba en Filadelfia, pero tenía esta característica: estos hermanos, mayoritariamente, según lo que leemos en la parte histórica, de condición humilde y de no muchos recursos, se amaban los unos a los otros como que si fueran hermanos de sangre real y genuinamente. Dicho de otra manera, le hacían honor al nombre de la ciudad, y de alguna manera, vamos a decir esto entre comillas, con orgullo, podían llamarse la iglesia de la ciudad de Filadelfia, porque en esa iglesia de la ciudad de Filadelfia se practicaba el genuino amor fraternal. Y el Señor, que conoce nuestras obras, da fe de ello. Porque en parte debido a ese amor fraternal es que el Señor les dice: yo he puesto una puerta delante de ti que nadie puede cerrar. Y aunque hubo intentos a nivel de la historia, o dentro de todo lo que es el desarrollo histórico, de querer venir en contra de la iglesia que se formó en Filadelfia, bueno, déjenme decirlo en estos términos: Filadelfia todavía existe con otro nombre, y en esa iglesia, en esa ciudad, a pesar de que está en Turquía, hay al menos 12 iglesias conocidas que profesan ser cristianos. Es decir, que ha pasado 1900 años, y de esos 1900 años las demás iglesias, exceptuando algo ahí en Esmirna, no existen. Y en Filadelfia, nuevo nombre hoy en día, allí hay todavía un pequeño bastión del cristianismo, una puerta que he puesto delante de ti que nadie puede cerrar. Y válgame que en esa zona de la tierra ha habido historia de guerras y de ataques y de persecuciones de los cristianos como usted no tiene quizás una idea si no lo ha leído. Pero este amor fraternal ha rendido su fruto a lo largo de los siglos. Cuando el Señor le dice: tienes poca fuerza, se refería sobre todo a la parte, vamos a decir, material. No era necesariamente una iglesia rica como la iglesia de la Odisea, no abundaba en recursos. No se refería a la fuerza desde la perspectiva del Evangelio, porque al igual que las otras iglesias cristianas genuinas, el poder de Dios se movía en medio de ellos, como debe moverse en cualquier iglesia. Pero sus recursos quizás no eran los más abundantes, al menos en su manifestación física. Y eso es interesante saberlo, porque a muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Siervos de Dios consagrados, siervos de Dios que están al servicio casi que exclusivo del Señor, que no tienen otra ocupación que no sea ocupaciones en medio del reino. Y wow, usted los ve o usted se analiza y dice: wow, pero es así como que una vida tan difícil, ¿no? Vemos este poco de
mundanos, incrédulos, pecadores, y wow, nada en recursos. No les falta absolutamente nada. Lo que quieren lo consiguen así como que sin nada. Y uno dice como que contradictorio. No se supone que representamos al Rey de Reyes. Pero la verdad, mis amados hermanos, es que la iglesia, y esto no quiere decir que no hay personas de medio de la iglesia que viniendo de parte de Dios han sido prosperadas y tienen recursos y el Señor usa esos recursos, pero hay una buena parte de la iglesia que no goza de esto, y eso no quiere decir que esté en pecado, no quiere decir que no sean siervos de Dios, no, todo lo contrario. Esta parte de la iglesia se le puede decir con propiedad: usted está atesorando sus riquezas, sus tesoros allá arriba en los cielos. Y cuando nosotros tomamos una porción, quise tomar esta en particular porque me gusta cómo Lucas lo plantea, ¿no? En Lucas 12, 20, 21, después que el Señor que enseñaba por parábolas, ¿no? Habla de un fulano muy rico, un fulano que tiene una, vamos a decir, un buen respaldo, un buen backup ahí, a propósito de que si algo me falta aquí tengo. Mire cómo el Señor concluye la enseñanza a aquellos que le están escuchando. Lucas 12, 20, 21 dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Era una manera de Jesús decirnos: sabes, aquí lo que importa es la riqueza para con Dios. Aquí lo que importa es la riqueza para con el reino. A lo mejor aquí voy a tener necesidades. A lo mejor aquí no voy a alcanzar quizás todo lo que quiero, todo lo que deseo. Y no porque sea malo en sí mismo. A lo mejor pudiera ser perjudicial para mi corazón. El Señor conoce mi corazón. Él sabe la medida exacta de lo que yo puedo soportar en realidad. Pero el punto es acá el siguiente, ¿no? El Señor dice, tomando otra parábola, que donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Tu tesoro debiera estar en el cielo. La iglesia de Filadelfia, históricamente comprobada, una iglesia de pocos recursos, de poca fuerza, y sin embargo la iglesia de Filadelfia permaneció y permanece en el tiempo. La iglesia de Filadelfia fue puerta abierta para enviar a otros lugares, a otros sitios, porque la puerta que el Señor le había abierto, nadie se la podía cerrar. Yo te animo el día de hoy a que no veas tus pocos recursos, tu poca fuerza en términos del mundo. Yo te animo a que levantes tus ojos y quizás pídele al Señor. Finalmente al Señor le podemos pedir lo que nosotros queramos. Él verá si nos lo concede o no. Oye, voy a hablar en función de lo que conozco, ¿no? De repente ya en el banco del cielo también llevan su libretica. ¿Será que me pueden mostrar la libreta de allá arriba para ver cómo va el balance? Y de repente así cobramos más ánimo, ¿no? Aunque aquí no tengamos nada y veamos la cuenta ahí arriba y dice, wow, aquí voy así como que el Bill Gates del cielo, pues, ¿no? Es solamente una expresión. El único Bill Gates del cielo se llama Jesucristo, ¿no? Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta iglesia de Filadelfia, que se amaba entre ellas con ese amor fraternal, una iglesia de poca fuerza, pero dispuesta a darlo todo por el Señor. Fíjense que cuando leí al principio el versículo 8 dice: aunque tienes poca fuerza. De una manera está implícitamente está diciendo, sabes, otros que se han visto en esta condición de poca fuerza han considerado en poco el permanecer fiel. Quizás bajo la premisa de ¿para qué voy a ser fiel? Total, ¿qué tengo? Pero tú no, Filadelfia. Tú has decidido permanecer fiel, aunque tienes poca fuerza. Y el Señor le dice: has guardado mi palabra.
has guardado mi palabra. Me has obedecido. La demostración máxima del amor. La demostración máxima del amor. Me has obedecido. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La obediencia. No hay genuina manifestación de nuestra condición de discípulos si no podemos mostrarlo con un historial de obediencia. Y no es solamente una obediencia en el sentido de, ok, voy a obedecer todos estos mandatos y todos estos preceptos que tienen que ver quizás con las cosas pecaminosas, ¿no? No, es también obediencia a lo que el Señor ha determinado. Si tú estás ahorita en una posición, vamos a decir, porque todos de alguna forma obviamente somos hijos, ¿no? Pero estás en una posición donde te debes a tu padre o a tu madre, estás viviendo bajo su mismo techo, no te puedes sujetar a tu padre, a tu madre, tampoco te vas a sujetar a Dios. Eso es mentira. Si no te sujetas a lo que ves, a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, porque la ha puesto Dios, tampoco te vas a sujetar a Dios mismo. Y entendiendo que hay una limitación en las autoridades humanas propias de lo que es nuestra naturaleza caída también, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte operativa, que no tiene nada que ver con la pecaminosidad, sino vamos a decir con la operatividad, sea de la casa o sea de la iglesia. Hay cualquier cantidad de... Eso ha pasado aquí en esta iglesia y sé que ha pasado en otras iglesias también. Me he reunido con pastores y me han dicho, sí, he experimentado exactamente lo mismo. Bueno, ¿sabes? Pastores, ancianos, yo no estoy de acuerdo con ustedes, eso es que no nos vamos a reunir. Hay que reunirse, no da coronavirus, no morimos, eso no importa, hay que reunirse. Entonces no me voy a sujetar a lo que tú estás decidiendo, a lo que ustedes están decidiendo, no me parece, voy a ir a otra iglesia local. Las personas que me han preguntado, algunos me han dicho, solamente quiero permiso cuando se vuelvan a reunir, haga lo que usted quiera. Otros me han dicho, me voy, Dios me lo bendiga y me lo lleve con bien. Porque no deseo mal a nadie, ¿no? Cada uno de ustedes son ovejas del Señor. Pero definitivamente aquí no hay pecaminosidad, aquí hay una operatividad de mi iglesia local. Y si yo no soy capaz de someterme a la operatividad de mi iglesia local bajo el criterio que yo quiera establecer, wow, difícilmente voy a poder decir, pero sí, yo me voy a someter a Dios a quien no veo. No me someto a las autoridades espirituales que Dios ha puesto sobre mí, porque pienso esto, porque pienso aquello, porque no me parece esto, no me parece eso. Pero a ti, aunque no te veo, aunque tú lo pusiste a ellos, a ti sí me someto, claro. Hay un mensaje contradictorio ahí. El día pasado, y esto solamente lo voy a contar como un testimonio, porque el pastor cuando lo contó también como un testimonio, y él decía, wow, yo no me atrevo a decirle a nadie que me diga, mira, me voy, váyase, no tengo ningún problema, porque yo sé la autoridad que tengo sobre la congregación, y si le digo que no, y lo termina haciendo, pudiera ser terrible. Así que este pastor nos contaba, estábamos reunidos, nos contaba como testimonio, dice, estuve con una hermana que traté de explicarle, dije, mira hermana, estamos ubicados, estamos en un sitio de la ciudad un poquito difícil, vamos a decirlo así, y mire, usted ha visto todos los días las personas que sacan aquí atrás, tener un barrio atrás, todas las personas que están sacando aquí atrás muertas de coronavirus, que no lo reportan en ninguna parte. No puedo tener reuniones presenciales, es un sitio demasiado cerrado, me estoy arriesgando a que pudiera toda la congregación contagiarse. Entonces tengo que actuar con sabiduría. No, pastor, ve para acá. Finalmente la hermana le dijo al pastor, ¿sabe qué, pastor? Hay una congregación pequeña en mi casa que se están reuniendo, somos como 20. ¿Será que puedo ir para allá? Hermana, vaya, Dios me la bendiga, no hay problema. Y la hermana lo hizo, decía el pastor. Al poco tiempo el pastor escuchó
que esos 20 que se reunían allí con el pastor de esa congregación, todos se enfermaron de coronavirus, todos. ¿Habrá sido en esa reunión? No lo sabemos, pero todos se enfermaron de coronavirus. Y usted sabe lo más triste del asunto: todos se recuperaron del coronavirus menos la hermanita. La hermanita falleció, se fue con el Señor. Entonces, obviamente, frente a esas cosas uno siempre, no, como que se le paran los pelos y dice: wow, Señor, yo prefiero estar en obediencia. Yo prefiero estar sometido a tu palabra. Yo prefiero estar sometido a mis autoridades naturales. Mujer, ¿qué haces que no te sujetas a tu esposo? Si es Dios que te dijo que te sujetaras a tu esposo. No hay ningún hombre que te lo diga. Léete Efesios. ¿Qué haces tanto criticándole y viéndole la falla que seguramente tú tienes tantos o más que las fallas que tiene él? ¿A qué momento te vas a presentar allá arriba para decir: yo deshice mi matrimonio porque este fulano que tú me diste de esposo, bla, 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 y por eso no me sujeté ni me sometí a él? Si fue el Señor que te lo colocó, que te lo puso. Mira, si tienes un esposo, y permíteme expresarme así con esta crudeza, tan necio como Nabal, el Señor te lo va a quitar de encima. Créeme, no tienes necesidad de quitártelo tú, Él te lo va a quitar. Sé sabia como Abigail y el Señor mismo te lo va a quitar. Pero no hagas tú lo que Dios tiene que hacer. Así como David no se atrevió a levantar la mano contra Saúl, a pesar de que Saúl hacía rato que estaba fuera de carretera. Pero David dijo: líbreme el Señor de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Él lo puso, Él lo quita. Y ciertamente, y por eso tenemos asesorías matrimoniales, hay casos de casos, y la Biblia contempla cualquier cantidad de panoramas, pero de buenas a primeras no puedo tomar decisiones, y menos sin consultar con mis autoridades espirituales para saber qué es lo propio bíblicamente hablando. Le dice a la iglesia de Filadelfia: tú guardaste mi palabra, tú me has obedecido, tú has obedecido a los líderes que te coloqué, a los líderes que te puse, tú has escalado a algunos de ellos y ahora son líderes, y lo mismo que tú hiciste siendo, vamos a decir, subalterno, y ahora eres un superior, allí mismo está cosechando lo que tú mismo sembraste. Tú has guardado mi palabra en las casas, sometiéndote a tus padres, sometiéndote a tu esposo. El orden de Dios se ha preservado. Eso nos ha evitado la anarquía, la rebeldía y el orgullo. Pero pastor, ¿sabe? Hay gente que se equivoca, que hace las cosas mal. Por eso te estoy diciendo, léete la historia de Nabal y de Abigail y ve cómo el Señor lidió con Nabal. No duró ni un mes. Dios sigue siendo así. No, pastor, no creo. Bueno, entonces lee Hechos capítulo 5 y mira, Nuevo Testamento, la gracia y la misericordia, el trato con estos dos personajes, Ananías y Zafira, en Hechos capítulo 5. La iglesia de Filadelfia guardó la palabra y luego le dice: no has negado mi nombre. Mis respetos para la iglesia de Filadelfia, porque eso de no negar mi nombre, bíblicamente hablando, tiene que ver frente aún inclusive a la posibilidad de morir, de que la vida sea quitada, permanecer fiel. Hoy en día podemos hablar de no negar mi nombre, que trato a veces de enseñárselo a los jóvenes, no siempre lo entienden, porque frente a responsabilidades que hay en la casa del Señor, preferimos suspenderlas. Dios entiende, para cumplir con actividades familiares o de amigos, cosas que uno pudiera decir: ¿sabes qué? Es esto una oportunidad para mostrarte, Señor, que yo no voy a negar tu nombre. Yo te voy a poner a ti en primer lugar. Y si yo tengo que, por decirte algo,
estar en la iglesia todo el día, predicar 3 veces, el día de la madre, perderme el almuerzo con mamá y luego llegar a tomar una merienda con ella en la tarde, pues así lo voy a hacer. No voy a colocar a otro de los pastores, a otros de los líderes a predicar, porque yo tengo que ir a almorzar con mi mamá. Y eso no quiere decir que yo no ame a mi mamá, pero primero amo a Dios. Y primero tengo una responsabilidad con el Señor. Pero tú sabes, estos hombres, no se trataba de si almuerzo o no almuerzo con mi mamá, ¿no? Hechos 5, 40 y 41 dice así: y convinieron con él, con Gamaliel, porque Gamaliel les dijo, mira, cuidado, si esto no es de Dios, esto. Y dijeron, está bien, Gamaliel, tú tienes razón. Y llamando a los apóstoles del Sanedrín, después de azotarlos, mire que azotarlos no era que le daban con un periódico, ¿no? Azotarlos es con vara, y no es que le decían ponte 5 camisas para que no te duela tanto, no, era rómpele ahí la cuestión, la túnica, para que lo sienta en la carne, o quizás no con vara sino con látigo, y si era látigo romano peor todavía, tenía esquirlas de metal en la punta de cada uno de los flecos de ese látigo. Y después de azotarlos les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusiesen en libertad, y los pusieron en libertad. Mira esto: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Yo me quito el sombrero aquí, porque estos hombres no solamente demostraron esto en este momento, donde la potencial sanción fue: te vamos a azotar, y si sigues hablando en el nombre de Jesucristo te vamos a seguir azotando. Inclusive podemos ir más lejos, pero estos hombres no se amilanaron. Pero no solamente no se amilanaron, no fueron quejándose delante del Señor: yo te sirvo a ti, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es eso que me van a caer a palo? ¿Qué es eso que me van a azotar? No. Ellos salieron gozosos. Yo me puedo imaginar a los apóstoles saliendo y viéndose: hemos comenzado a beber la copa que bebió nuestro maestro, así como no nos dijo: de la copa que yo beberé y del bautismo con que seré bautizado, ustedes también beberán y ustedes también serán bautizados. Y se gozaron. Cuando yo pienso en estos hombres, mis amados, mi respeto, porque si nosotros hacemos una lista de ellos: Pedro, mártir; Santiago, mártir; Felipe, mártir; Tomás, mártir; Mateo, mártir. Y usted sigue y piensa en sus discípulos. Vamos a hablar ahí de los que están ahí en la misma escritura. Lucas, mártir; Marcos, mártir; Pablo, mártir; Santiago, Judas, los hermanos del Señor, mártires. Y cuando lees en Hechos 6 y ves la lista de los diáconos: Esteban, mártir; Nicanor, mártir; Felipe, mártir. Y mire, y Juan no está en esa lista, el escritor de Apocalipsis, sencillamente porque Dios no quiso que muriera como mártir, porque en esa persecución de Diocleciano, dice la tradición de la iglesia, que lo introdujeron en aceite hirviendo y no murió. Y por eso, al ver que no lo podía matar, lo desterró a Patmos. Y solo esa gracia del Señor le concedió una muerte natural a Juan, pero no porque no hubiese pasado por el martirio. Y la lista continúa: Bernabé, mártir. Esos nombres que escribe Pablo en las cartas: Tíquico, mártir. Y luego usted va en la iglesia: Policarpo, mártir; Orígenes, mártir;
Ignacio, mártir. Clemente, mártir. Casi que digo, Señor, ¿cómo no va a estar en esa lista? Oye, me quejo por menos que eso. Me duele un dedo y ya soy, terrible. Y naturalmente esta lista comienza con Jesús. Leí la historia de unos misioneros, ahorita se me escapa el nombre, en el siglo pasado, siglo XIX. Era un hombre pro, un hombre de Dios. Y lo último que se supo de él, entró a una isla de estas del Pacífico y no volvieron a salir ni él ni sus acompañantes. No se supo más nada de ellos. Se presume que murieron asesinados. Y frente a un grupo de personas que no se explicaba cómo este gran hombre de Dios había sido asesinado de esa manera después de haber rendido tanto para el reino, al hombre que consultaba, un hombre de Dios, les respondió: ¿y por qué se asombran? Si el Señor Jesús fue asesinado, ¿qué importa que nosotros seamos asesinados? Eso significa: no han negado mi nombre. Hoy, en este tiempo, en este siglo, en este momento, sobre todo nuestros hermanos, el amor filo, Delfos, para allá, para la iglesia de Oriente, hay hermanos que están mostrando esto como una realidad. No niegan el nombre del Señor, aun cuando tengan que morir. Músicos pueden pasar. En esta iglesia hay dos galardones que tengo que mencionar, ¿no? Y para diferenciarlos he llamado uno galardón parcial y otro galardón definitivo. El galardón parcial dice de esta manera: 3 días. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Lo que Dios nos está diciendo aquí, y solamente eso lo voy a decir, quizás en otra oportunidad podemos desarrollarlo con más detalle, es que cuando la iglesia entre en el tiempo de la gran tribulación, porque sí, la iglesia va a pasar por la gran tribulación, habrá una parte de la iglesia que no necesariamente vive en Filadelfia, hoy en día llamada Alá Seir, ¿sabes? A esa ciudad. Los musulmanes se asombraron cuando después que habían conquistado toda esa tierra, dijeron: oye, y nadie se le ocurrió meterse en Filadelfia, y nadie se le ocurrió destruir esa iglesia que también estaba allí. Tan asombrados estaban que dijeron: vamos a ponerle a esa ciudad Alá Seir, ciudad de Dios, porque esa ciudad tiene algo que Dios la está guardando. A pesar de que ellos arrasaron con todo, con esa ciudad no arrasaron. Y lo que Dios le está diciendo aquí en este galardón parcial es a la iglesia que se identifique con la iglesia de Filadelfia, que practique el amor entre los hermanos, que es una iglesia quizás de poca fuerza, pero es una iglesia que guarda la palabra de su paciencia, es una iglesia que no ha negado su nombre. Yo te digo, dice el Señor, que te voy a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es decir, esa promesa que después vamos a leer en el capítulo 12, cuando el Señor dice que a la iglesia se le serán dadas las alas de la gran águila para ser llevadas al desierto, al lugar preparado por Dios,
donde será sustentada por tiempos y medio tiempo, se está refiriendo a la iglesia de Filadelfia. Y le dice a la iglesia de Filadelfia: ¿sabes? Yo te voy a llevar a lugares donde no vas a poder ser alcanzado, donde no vas a poder ser perseguido, donde quizás no necesariamente vas a tener que dar tu vida como un mártir. No va a ser un lugar fácil porque es un lugar desierto, pero yo voy a estar allí contigo y te voy a guardar, porque antes de que este tiempo viniera, tú has sido fiel. Tú has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y esto es cónsono con lo que dice Isaías 26. Anda, pueblo mío, escóndete en tus aposentos por un poquito de tiempo mientras pasa la indignación. Pero hay un galardón definitivo que es mucho mejor. Amo esto. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Sabes? Esta es una promesa para Filadelfia. Esto no es una promesa para toda la iglesia. Esta es una promesa para esa iglesia que cultiva el amor entre los hermanos, que tiene poca fuerza, pero que guarda su palabra y que no niega su nombre. El Señor le dice: una vez que hayas vencido, una vez que hayas peleado tu carrera, que hayas corrido tu carrera y que hayas peleado tu batalla, y que puedas decir como dijo Pablo: he guardado la fe, te espera tu recompensa. Eso que te dijo antes, que nos dijo antes: retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona, porque esta es la corona que nos toca. Yo te voy a hacer columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrán de allí. Cuando tú lees esto en términos humanos, tú puedes decir: wow, estar encerrado en un sitio, wow, no sé, no me cuadra, vamos a buscar otra recompensa. Pero cuando tú lo ves con los ojos de Dios, bueno, yo no sé tú, pero mi idea de correr esta carrera es que cuando yo termine, yo pueda estar lo más cerca posible de Él. Yo sé, me conozco, no voy a ser un Pablo, no voy a ser el que se recuesta del pecho del Señor, pero yo quiero estar allí. Y yo sé que en ese lugar, en ese templo, allí mora y habita Él. Y si esa es la recompensa, no tengo otro lugar donde ir. Por supuesto que el cielo nuevo y la tierra nueva es genial, es espectacular. ¿Y por qué no recorrerla y pasearla y disfrutarla? Claro que sí. Pero en ese cielo y nuevo y en esa tierra nueva no habrá lugar más espectacular que la casa de Dios, que el templo. Y allí, hecho columna, y estar allí para siempre. No tengo más nada que pedir, más nada que anhelar, más nada que desear. Pero no solamente eso, ¿no? Él dice: yo voy a escribir sobre él el nombre de mi Dios. Ese día finalmente sabremos, ¿no?, cuál es la genuina y real pronunciación del tetragramón. El nombre de Dios, el gran yo soy. Pero sobre eso que el Señor le concede esa gracia de estar en el templo, ese nombre va a ser visible, grabado sobre ellos. El nombre de Dios, el nombre de la ciudad, la nueva Jerusalén, y el nombre nuevo de Jesús van a estar sobre cada una de esas columnas. Esto no es como la piedrecita blanca con el nombre nuevo que es para todos, ¿no? Hay una piedrecita blanca que me van a dar y que te van a dar a ti. Ahí está un nombre nuevo. Cuando hablen de Luis, ¿quién es ese?
Si vale, Luis Alejandro Rodríguez, no, esta piedrita dice otra cosa. Él reescribió mi historia, borró mi pasado, se acabó. Cuando el diablo quiere acusar a Luis, no hay de quién acusar. No, ese nombre no lo conocemos aquí. Pero eso es para todos. Yo quiero pelear y correr mi carrera de una forma tal que pueda alcanzar esto que les estoy leyendo y estar allí en ese templo y no salir de allí jamás, y tener sobre mí no solo mi piedrecita blanca con el nombre nuevo, sino tener sobre mí el nombre de mi Dios y de la ciudad de mi Dios y el nombre nuevo de mi Señor. Y yo te animo, hermano y hermana, que corras de la misma forma, que corras de la misma manera. Perdóname si a veces soy duro contigo, pero mi intención no es enseñorearme de ti, sino es empujarte para que alcance la mayor corona posible que Él tenga reservada para ti. Aunque sea más grande que la mía, yo me voy a gozar con eso, porque yo sabré que yo fui parte por andarte puyando ahí en las espaldas para que brincaras y corrieras y ahora alcanzaras eso. Yo fui parte de eso, y eso es suficiente gozo para mí. En lo personal, esto es lo que busco, esto es lo que corro, esto es lo que le pido a Él. Y por eso, sí, si usted me pregunta, por supuesto, yo soy el pastor de la iglesia Cristiana y con Cristo, pero si me tuviera que definir con alguna de las iglesias bíblicas, usted me pregunta, pastor, ¿de qué iglesia es usted? Te voy a decir sin lugar a dudas, Filadelfia. Yo pertenezco a la iglesia de Filadelfia. Y por supuesto quiero que mi congregación, o la congregación que el Señor me ha dado para pastorear, porque es el Señor, yo solo soy un mayordomo aquí, junto con los otros pastores y ancianos, todos pertenezcamos a la iglesia de Filadelfia. Ponte de pie, inclina tu rostro, vamos a tener un tiempo ahí de oración. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Son tantas las cosas, Señor. Tantas las cosas, Señor. Oh, Señor, hoy solo quiero decirte, te amamos, Señor. Te amamos, Padre. Que seamos tenidos por dignos de sufrir y de llevar afrenta por causa del nombre. Que seamos tenidos por dignos, Señor, de permanecer fieles a tu palabra, para poder alcanzar la corona que tienes para nosotros. Que nos baste, Señor, esa promesa, tú vienes pronto para esforzarnos y ser valientes, para retener lo que nos has dado, sabiendo que cuando aparezcas tú, vienes junto con tu galardón, Señor. Y apuntamos a este galardón, Señor. Queremos, Señor, estar en tu templo. Queremos estar allí en tu templo, Señor. Queremos permanecer allí en ese lugar. Llevar sobre nosotros tu nombre, Señor. Portarlo con orgullo santo. Nombres que indican que te pertenecemos, que somos tuyos, que tú eres nuestro dueño y nosotros tus siervos, tus hijos, tus esclavos. Aviva la congregación, aviva la grey. Tú conoces al que está desanimado, al que está triste, desentado, melancólico, deprimido, aquel que tiene tendencia suicida, Señor, aquel que está al borde de caer en pecado, al borde del divorcio, Señor, al borde, Señor, de la droga, qué sé yo, Señor. Tú conoces a tu congregación, tú conoces las obras de todos, Señor. Ministra en cada uno conforme a la necesidad y atráelos hacia ti con lazos de amor, que resuene en sus oídos esa tu hermosa palabra. Con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia, para que vengan a tus pies, vengamos a tus pies y ahí quedemos postrados, rendidos. Tú eres tan hermoso, Señor, tan hermoso, tan hermoso. Te amamos, Señor.